Muy buenos días, tengan todos ustedes y quienes están, nuestros hermanos también que se están conectando a la transmisión por Facebook. Nuestro pastor, Francisco Llamas, nos manda a todos un cordial saludo, está atendiendo una diligencia, pero pues en este orden de autoridad a mí se me ha delegado el día de hoy compartir el mensaje con cada uno de ellos, con el honor y la responsabilidad que todos saben que esto conlleva, ¿verdad? Entonces siempre lo hacemos con ese temor a Dios y vamos a ver un tema pues muy interesante, creo yo, esta mañana. El tema es Estando llenos del Espíritu Santo y el título del tema es El perfil de un creyente prudente. Si me acompaña su Biblia en Mateo 25, vamos a leer solamente la parte de los versículos 8 y 9, por favor. Dice así, Mateo 25, 8 y 9. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias como siempre, cada día, cada mañana, Señor, en cada vez, Señor, que vienes a nuestro pensamiento porque vives en nuestro corazón, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por este don de vida que nos otorgas a cada uno de nosotros y por la maravilla, Señor, de poder venir a exaltar tu nombre. Mi Dios, en este mensaje yo te ruego humildemente, Señor, que esas cosas que tú has tratado conmigo en los secretos sean de bendición para otras personas, Señor, para otros hermanos, y que así como me has bendecido a mí, yo pueda ser una buena transmisora de lo que me has enseñado, Señor, para que muchos sean bendecidos, mi Dios. Te ruego que así con la misma paciencia, el amor, la prudencia y la autoridad con la que tú me has hablado a mi corazón, asimismo yo pueda transmitir el mensaje, Señor, porque eso es lo correcto y eso es lo justo. Damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es un tema muy interesante porque ciertamente pues el perfil de un creyente prudente se oye un título un poco fuerte, todo tiene un perfil, ¿no es cierto? Cuando usted va a pedir un trabajo a algún lugar o algo, pues hay un perfil que llenar, hay cualidades. Y aquí en esta parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes, pues vemos el perfil de creyentes prudentes. Aunque habla de mujeres, sí se sabe, y esto lo hago de una vez, esta aclaración, pues habla de todos aquellos creyentes que queremos permanecer hasta el final, o sea, hombres o mujeres, no hay distinción alguna, ¿verdad? Para que nadie se sienta como aludido, ay, no, es que habla de las vírgenes, nos incluye a todos, amén. Fíjese que a pesar de que las estadísticas indican que hay un aumento en las personas que se denominan cristianas, en los estudios más recientes a México, y esto me refiero a diferentes estadísticas que se hacen, sí ha habido un aumento de personas que se consideran cristianas, que abarca, usted sabe, desde el catolicismo y todas estas ramas del cristianismo. La realidad es que pues las estadísticas del cielo, fíjense que hasta el día de hoy no han cambiado. Y el Señor sigue diciendo que son pocos los que entrarán en el reino de los cielos. Él sigue con su palabra, eso lo dijo en Mateo 13, 23 y 25, dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. O sea que eso se reduce a que son pocos. Y aunque las estadísticas humanas digan una cosa, pues aquí sí el dato divino es el que tiene la relevancia, ¿no? Y Dios dice que muchos, pues son pocos en realidad todavía los que hemos adquirido esta salvación, aunque es justo decir que es por necedad de todos los que no han querido, porque la oportunidad sigue abierta hasta el día de hoy, está abierta y Dios sigue en su paciencia esperando a que muchos más se conviertan, por eso aún no ha venido por su iglesia. Aunque ser cristiano puede estar de moda, ciertamente, pues tristemente no es la realidad de muchos que sí dicen serlo. Y aquí no es para juzgar hacia afuera, porque nosotros no tenemos esta calidad de jueces en el sentido de decir es nacido de nuevo o no es nacido de nuevo, eso no nos compete a nosotros. La pregunta es interna, es ¿cómo puedo saber yo si soy hijo de Dios? O sea, eso es lo que yo tengo que cuestionarme a mí mismo, no si los demás lo son, si no lo son, si dan evidencia, si no la dan. Acuérdense que la salvación es personal y el día que el Señor nos llame, pues cada uno va a pasar así derechito y yo no voy a poder voltear como los niños. Ah, no, pero él también lo hizo.
¿verdad? O sea, me van a decir a mí, lo mío, lo mío. Ahora, solo la presión de la tentación y la prueba, pues es lo único que va a sacar a luz nuestra verdadera identidad. ¿Sí o no? ¿Cuántos hemos estado en esa tentación, en esa prueba? Y ahí es donde sale. Claro que sale. Ya sea que la superemos por la gracia de Dios o que fallemos y esto nos lleve al arrepentimiento y la necesidad de alejarnos de aquello que daña nuestra relación con Dios, ambas actitudes, pues sí son muestra de que somos hijos de Dios. O sea, muchas veces, pues la superamos por la gracia de Dios y hasta uno voltea y dice, wow, Señor, o sea, gracias por la fortaleza. Va a haber ocasiones en donde a lo mejor fallamos, porque todos pecamos, pero, sin embargo, eso que se siente en el corazón, esa necesidad de arrepentimiento que genera el Espíritu Santo en el corazón de un creyente y que te ayude y te obliga a alejarte de lo que está dañando nuestra relación con Dios, esa es una muestra de que, mi amado hermano, eres hijo de Dios. O sea, que la culpa no nos consuma. Ahora, si esto ya es repetitivo, reiterativo y constante, bueno, ahí ya habrá que analizar, ¿verdad? Ahí que habrá de ponerse a cuentas con Dios. Pero yo estoy segura que si hacemos una encuesta así a nivel global, aquí entre nosotros, global, somos bien poquitos, ¿verdad? Pero para la gente que está ahí en su casa no sabe. Pero si lo hiciéramos, entenderíamos que la mayoría hemos fallado más de una vez, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se siente uno? Ni duerme a veces, ni duerme. Y lo más seguro es que si hay esa convicción de pecado, es porque el Espíritu Santo es el que lo está produciendo en nosotros, por lo tanto somos hijos de Dios. O sea, y esto lo digo porque mucha gente cuando cae en alguna tentación o en alguna prueba, se empieza a culpar e incluso hasta se llega a alejar. No sé si han conocido a personas así, como que es algo que a veces carcome por dentro, pero ahí está el Espíritu Santo redarguyendo. Y Dios lo que quiere es que seamos restaurados. Así dice Primera de Juan 2, 1 y 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, o sea, ¿qué puede pasar? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y sabe que no solamente por los nuestros, gracias a Dios, sino también por los de todo el mundo. No hay que acaparar. Jesucristo es la propiciación para los pecados de todo el mundo. Ahora, mis amados hermanos, Dios no es cruel. Y esto es algo que hay que quedar muy asentado y es una verdad que debe de estar en el corazón del creyente. Aunque tristemente muchos piensan o creen que sí. ¿Por qué pasa esto? Porque piensan que Él es quien nos pone la tentación enfrente, como esperando a que caigamos en la tentación y ¡pum! Para castigarnos. Hay gente que tiene esta imagen de Dios, tristemente. Ahora, este concepto, además de ser arcaico, supersticioso, muy poco informados, es de gente que definitivamente no conoce a Dios, pues es totalmente falso. Es totalmente falso. Si usted está en alguna situación y piensa que es Dios el que nomás está esperando a ver a qué horas nos equivocamos para aventar, o sea, no. Dios, le digo desde ahorita, no es así. Si no, la mayoría de nosotros, la verdad, ya no estuviéramos aquí. Como bien decía Isaías, por tu misericordia no hemos sido consumidos. Pero Dios no es así. Dice Santiago 1, del 13 y 14, que cuando alguien tenga una tentación, pues no debe de pensar o decir que es tentado por Dios. O sea, eliminar ese argumento totalmente de nuestra mente, quitarlo. Pues Dios dice, a Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco Él tienta a nadie. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Y eso yo creo que si hay un poquito, aunque sea de autoexamen, nos damos cuenta de que de verdad somos nosotros mismos, mire, los que nos vamos deslizando cuando algo nos parece atractivo o nos produce cualquier tipo de placer. O sea, es cada uno de nosotros, pero no es Dios quien no es Dios quien nos está tentando a hacerlo, es cada uno de nosotros. Ahora, cuando Él llega a permitir pruebas en nuestra vida, su único propósito, el único que tiene, es hacernos más pacientes. Que la paciencia es un rasgo pues muy, muy marcado
de cuando alguien es maduro. Quieres ver a alguien inmaduro, es muy impaciente, ¿no es cierto? O sea, y ya está así como que tranquilo, tranquilo. O sea, la impaciencia da mucho a denotar que una persona todavía está inmadura, independientemente de su edad, pero es un rasgo muy de adolescentes, ¿no es cierto? O sea, como en esa etapa, muchas veces hay mucha impaciencia, quieren todo rápido. No, mijo, pues el fin de semana, no hay problema, deja que me paguen. No, es que ya ahorita, o sea, pero ya cuando uno ya es más maduro, ¿sí o no? Se toman las cosas más tranquilas, más pacientes. Yo, y entre paréntesis, tengo muchas conocidas y amigas desde hace mucho tiempo, siempre me gusta hablar con las personas de la tercera edad, porque la gran mayoría de ellas, no todas, pero te transmiten una paciencia. ¿No les ha pasado que hablas con alguien y te cuenta lo que le pasó y que desde allá y cómo se vino y que para qué tú dices, wow? O sea, en realidad toda esa madurez que se ha acumulado con el tiempo y cuando son cristianos, no, pues muchísimo más, porque te ministran un montón de cómo la paciencia, cómo todas las pruebas que han pasado los han llevado a tener un carácter tan paciente que en serio, ya muchos quisiéramos una tercera parte. O sea, porque cuando uno está en la tentación o en la prueba, uno lo que quiere es salir rápido, ¿no es cierto? Y a veces Dios te tiene ahí un ratito, así como para que vayamos aprendiendo, como para que vayamos madurando. Dice Santiago 1, del 3 al 4, que son los versículos ahí en este mismo capítulo que vimos hace un momento. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis que perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y esto de la cabalidad también habla pues de una madurez integral, o sea, en espíritu, alma y cuerpo. Hay una madurez completa, hay una cabalidad, hay una cuestión de un razonamiento que es impulsado por Dios y que, como dice en una parte de la Biblia, presentada a Dios, nuestros miembros, como es nuestro culto racional. Entonces, esto habla esta cabalidad. Ahora, este valioso conocimiento que acabamos de tomar todos y que muchos a lo mejor ya lo sabemos, pero que hay momentos en la vida en la que se nos puede olvidar y hay que estarlo machacando constantemente, es lo que va dando forma al perfil, a este conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien o algo. Este perfil del creyente prudente que va a permanecer hasta el día en que el esposo llegue por su iglesia y que tome el cristianismo no solo como una moda, sino como una identidad de vida. Entonces, este es el detalle. Yo me pregunto de todas las personas que a lo mejor contestaron que sí esa encuesta, pues a cuántos vamos a ver en el cielo, ¿no es cierto? Es allí es donde entra la paradoja de las encuestas. Ahora vamos a ver un primer rasgo, si me acompaña ahí, del creyente prudente. El creyente prudente es consciente de su tendencia al pecado y no lo minimiza. Fíjese que aquí vamos a entrar en un tema que sí sabemos, pero que a veces no expresamos demasiado. Es un error muy, muy común entre todos nosotros, sobre todo los cristianos, pensar que existen pecados que no nos afectan o en los que no caeríamos por nuestra personalidad, por nuestras convicciones o por nuestros gustos generales. Es un error muy común ver algo así que dices, no, yo jamás caeré en eso. Como por ahí dicen, nunca digas nunca, porque luego el que dice nunca es el que primero cae. No sé si han oído ese tipo de frases. O sea, es algo muy común pensar, no, yo jamás de los jamases, ahora sí que Pinky Promise y todo, no caería en eso. Es algo que, híjole, creo que hay a veces una sobreestima de uno mismo, ¿verdad? Ahora, voy a poner un ejemplo. Este es un ejemplo que pues es un ejemplo muy simple, muy práctico, creo yo, y que nos puede ayudar a abrir los ojos en estas áreas. Fíjese, la infidelidad o el adulterio es una de las situaciones que se dan muy comunes dentro del matrimonio. Tristemente no debería. Y si somos cristianos, no debe. Ahora, este pecado por milenios se consideró un pecado masculino exclusivamente, ¿sí o no? O sea, muchas mujeres decían, no, es que todos los hombres son infieles. O sea, se consideró prácticamente que nada más los hombres eran los únicos que eran infieles. Los que ya tenemos cierta edad, pues a veces nos recordamos, a veces, no, ¿a poco no te han engañado? No, pues qué raro, ¿verdad? Porque
Para muchos tenían esta mentalidad de que la infidelidad era un pecado que solamente los hombres tenían o cometían. Incluso, fíjense, era tanto que algunas culturas lo normalizaron, pues sin tener en cuenta las repercusiones que causaban. O sea, hay muchas culturas que se permitía la bigamia, la poligamia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas, y probablemente quienes ya tenemos unos añitos tuvimos alguna conocida tía, que a veces, pues tenían hasta 2 familias y pues nadie decía nada. ¿Le pasó? O estoy hablando así como nada más, y nadie sabe nada de esto. Digo, porque los veo así como de que está hablando. Esa no fue la realidad en México. ¿En qué país vivió? Es una realidad que vivimos mucho y que se sigue viviendo tristemente. O sea, tristemente se sigue viviendo. Ahora, vámonos ya a nuestro tiempo, porque estoy hablando desde hace años. ¿Desde cuándo le gusta este tipo de conductas? Pues desde que la mayoría de nosotros nos acordamos, ¿sí o no? O sea, ya tiene muchísimo. Ahora, fíjese, un artículo de la revista científica Cielo, que es una revista que tiene una buena base científica, porque todos sus estudios están basados precisamente en esto, en datos científicos y estadísticas. Entonces, y que son comprobables. O sea, no toda la información es buena, no toda la información es comprobable y hay que buscar aquella que sabemos que sí se puede fundamentar, ¿no? En estudios serios. Ahora, en esta revista científica se publicó un artículo de una muestra tomada a 800 sujetos, eran 400 hombres y 400 mujeres, ahí en Monterrey en el año 2021. Las encuestas no se hacen muy seguido, o sea, ya sabe que usted también aquí en el INEGI tampoco no anda censando cada año, o sea, es cada cierto tiempo porque es el tiempo que se le da como para que la información vaya cambiando y fluyendo, ¿no? Que haya diferencias. Ahora, el 30% de los hombres admitió haber sido infiel contra un 13% de las mujeres. Fíjese, el 30% de los hombres. Yo sé que muchos van a decir, se me hace muy poco. Bueno, pues estamos diciendo que admitió. No estamos diciendo que no lo hayan hecho, pero ellos ahí en la entrevista, en este cuestionario que se les aplica, pues 30% tuvo así como de que admitió y 13% de las mujeres. A lo mejor también es muy poco y les dio vergüenza. O no entienden el concepto bíblico de infidelidad, que no solamente es tener una relación sexual, sino que va más allá, ¿verdad? Pero ahorita hablamos de eso, no se preocupe. Y esto es un dato pues muy relevante, o sea, 30 y 13, cuando antes era prácticamente 100% hombres y 0% mujeres, bueno, ya se está, ¿verdad? Eso 2021, estamos 2026, ya quién sabe cómo estará esta encuesta. Pero algo muy curioso que me llamó la atención y por eso cortejamos datos, ¿verdad? Y ahí la anda buscando uno. Es que una empresa que se dedica, es creadora de plataformas de cita de nombre Ashley Madison, es muy famosa y este es, digamos, su target empresarial, o sea, la creación de lugares de citas virtuales, advierte que en México es el país con mayor infidelidad femenina. Hay un 44% aquí en México de infidelidad femenina en relación, fíjese, con otros países. En relación con otros países, ahí en este lugar de citas, porque, o sea, ellos se basan en la información que tienen. Entonces, sí saben cuando alguien es casado y anda haciendo ahí match con quién, con un montón. Entonces, ellos advirtieron que México es el país, fíjense, que tiene una mayor incidencia de infidelidad femenina con un 44% en relación con otros países. Y le voy a decir, ¿cuáles son los lugares que cree que tengan mayor incidencia en México de esta infidelidad femenina? Se los voy a mencionar. Ciudad de México, la CDMX. Así, ese es el orden en donde está más top, ¿no? Ese es el primer lugar. El segundo lugar, Monterrey. El tercero, Guadalajara. ¿Y el cuarto cuál cree? Tijuana. Fíjese nomás, ¿dónde andamos? Fíjese nomás, Tijuana, Baja California. Ni siquiera pusieron Baja California, lo cual nos hubiera dejado en un porcentaje porque dices, bueno, toda la Baja, ¿no? No, se concentró en Tijuana, literal. Entonces, quiere decir que estamos, mira, en el ojo. La palabra de Dios en 1 Corintios 6:9 pues habla de que el adulterio pues es uno de los pecados que dice que por este no se heredará el reino de los cielos. Si no sabe esa palabra, pues ahí está en 1 Corintios 6:9. Esto es nada más por si a alguien le queda alguna duda.
Y usted dirá, esas mujeres pues están haciendo match ahí en una cita, pero es infidelidad. Igual que los hombres, o sea, los mensajes. Ahora, ¿qué habrá pasado? Esta es mi duda, algo así como que yo estoy en mi pensamiento crítico pensando, ¿acaso las mujeres nos confiamos y creímos que esto jamás de los jamases nos iba a afectar a nosotras? Digo, lo dejo abierto. A lo mejor las mujeres nos confiamos. Vimos que los hombres eran los que tenían siempre esa tendencia y nosotros dijimos, no, a mí no me afecta. Un mensajito, a mí no me va a hacer daño. ¿Verdad? Bueno, esto nada más es para meditar. Meditar, no aquí. Pero son datos. Son datos que son abiertos a todos y que los pueden corroborar. Ahora, vamos al otro lado. También por muchos siglos y siglos y siglos, y no me dejará mentir, se consideró que la mujer provocaba muchísimos problemas por la lengua imprudente. Siempre fuimos muy asociadas al chisme, a la provocación. Y le voy a dar un dato bíblico. En la iglesia de Corinto, o sea, se dio una restricción a la mujer para que callara en la congregación por el desorden que algunas habían propiciado con sus palabras. O sea, digo, esto se lo corroboro desde datos bíblicos, porque esa es la realidad. Y siempre, la mayoría son bien chismosas, o sea, casi siempre. Es más, cuando un hombre así se ve medio chismosón, ¿qué le dicen? Ay, ¿pareces? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, ¿qué puede decir? Usted ya se lo sabe. O sea, siempre nos han asociado a eso. Siempre nos han asociado a eso. Sin embargo, en los últimos tiempos, los hombres se han visto involucrados cada vez más en problemas que pueden incluir o no violencia física, pues porque hablan bien imprudentes. Ahora, muestras. Ahí en el mundial, para que se tapan la boca. ¿Sí o no? O sea, si vas perdiendo, pues, pero no te puedes aguantar. Otra, aquí tenemos un caso de un exgobernador que está en el ojo del huracán porque habló y despotricó contra la actual gobernadora. No sé si usted está... Mire, la lengua le ganó. Y esta, se la digo gratis, y me hago cargo porque yo he platicado. Las últimas 3 personas cristianas con las que he platicado que su congregación se ha dividido, ha sido un hombre el que ha metido el chismazo. Ahora, me hago cargo porque las conozco y se las puedo presentar para que le platiquen. Pero no es el caso, ¿verdad? Porque usted no es chismoso. Eso déjemelo a mí. No, nomás estamos ahí nada más. Usted sabe, estamos platicando. Queda en contexto de hermanos, de brothers. Sin duda alguna, sucede. ¿Qué les pasó a los hombres? ¿Se confiaron también? Santiago 3:8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Y cuando dice hombre, habla de hombres y mujeres por igual. Porque en realidad, mis amados hermanos, creer que por nuestro género no nos va a afectar, estamos muy lejos de la realidad. Eso es algo que nosotros debemos de tener bien consciente, la naturaleza que tenemos. Y por eso todos los días tenemos que llenarnos de Cristo. Porque aún aquellas cosas que pensamos que ahorita no son una tentación, en algún momento de descuido, ¿qué cree? Lo pueden ser. Ahora, el pecado, el argumento que quiero asentar aquí, es que el pecado no distingue género, posición social, ni convicciones de ningún tipo, ni convicciones de ningún tipo, no lo distingue. Si ve a alguien descuidado y confiado, ¿qué cree? Va a atacar. ¿No le ha pasado? Que en esos justos momentos, y ahí viene la tentación. Por eso dice, 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, ¿qué dice? Mire, observe, piense, entienda que no caiga. O sea, esto nos está diciendo que a cualquiera nos puede pasar. Es un error muy común creer, a mí no. No, a mí ni me gusta eso. No, yo jamás. No, hasta crees. Y ahí estamos.
Ahora, existe un, como dato lo digo esto nada más para sentar un poco más el argumento y tener un poco más de equilibrio y que esto despierte el pensamiento crítico de todos los que estamos aquí. Existe un moral humano para justificar el pecado. O sea, y este dilema moral es lo que nos impide muchas veces la justicia de Dios. O sea, como por ejemplo, como quien roba para comer o para darle a las personas de bajos recursos económicos. La gente piensa que no es tan malo, ¿verdad? Que no es tan malo. Y ahí entra una batalla aquí. Ahora, si bien pueden ser entendibles sus acciones, eso, mis amados hermanos, no exime de pecado ni de la necesidad de arrepentirnos. ¿Sí me estoy dando a entender? Si bien hay cosas que la gente puede decir, ay, pero, o sea, podrá tener sus razones, yo no digo que no, pero eso no exime de que es un pecado y de que tenemos que arrepentirnos. Esa es la realidad de todos nosotros. O sea, nos podremos justificar todo lo que quiera. Yo no estoy invalidando las razones de nadie, ni minimizando, ni maximizando, ni nada, ni victimizando, ni nada que termine en ando, pero hay que arrepentirse porque el pecado es pecado y esa es la justicia de Dios. Porque si empezamos con este pensamiento, pues entonces todos los adúlteros serían justificados de pecado por el hecho de tener malas relaciones matrimoniales, que es lo que la mayoría dice, ¿no? Es que ya no nos llevamos bien. Entonces, ¿vamos a justificarnos a todos nosotros? ¿Verdad que no? Pues no. Hay parte. Bueno, ya, listo, tranquilo, todo relax. Pensé que esto nunca me podía pasar a mí. A todo le ponemos así como cola loca, a lo mejor yo lo estoy agarrando mal, ¿verdad? Sí, le digo, sí, pasa, a veces pasa. Y entonces, si empezamos a justificarnos de esta manera, pues la muerte de Cristo no hubiera sido necesaria. Si la justicia del hombre se aplica, pues ya no hay necesidad de la justicia de Dios. Y recuerden que Dios descargó en Cristo toda la paga del pecado, lo cual, pues, nos ayuda a todos nosotros cuando volteamos a la cruz de Cristo y pedimos perdón. Gracias a Dios, Él ya pagó por nuestros pecados. Ahora, las vírgenes prudentes, volviendo a nuestro tema de Mateo 25, son la representación perfecta del creyente que no se confía ni minimiza el encargo, sino que planea en Dios todas las posibles estrategias. ¿Sabe para qué? Para aguantar hasta el final. Dice Mateo 25, del 3 al 4, si me acompaña, por favor. Dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Fíjese, algo muy interesante que surge aquí en la pura lectura, es que lo más posible es que ninguna sabía cuánto aceite llevar exactamente. Pero es muy probable inferir, y repito, estoy infiriendo, que quizás las prudentes, pues, cuando fueron invitadas a este cortejo nupcial, se lo tomaron con tal responsabilidad, no se confiaron en sí mismas y a lo mejor oraron a Dios por la sabiduría de, Señor, o sea, ¿qué se necesita? ¿Qué debo de llevar? Yo estoy honrado con esta invitación que me están haciendo. Y a lo mejor, y esto, o sea, puede pasar, quizás le preguntaron a otras mujeres que hayan participado en estos consejos previamente, a lo mejor fueron con la prima, la tía, la mamá, oye, ma, si tú un día participas, o sea, ¿qué tanto debo de llevar? ¿Qué se necesita? ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué ocupo? ¿Como cuánta cantidad? ¿Qué me recomiendas? Es algo que pudo haber sucedido. ¿Por qué? Para tener una estimación de lo que necesitaban. Consideraron participar en este matrimonio como un honor y no por mera obligación. Porque cuando hacemos las cosas por obligación, miren, es cuando ya se empieza mal, ¿verdad? Siempre hay que hacerlo entendiendo el honor que Dios nos está dando. Ahora, es prudente y sabio rogar a Dios que nos muestre esas áreas débiles en nuestro carácter, que sin duda alguna pudieran hacernos tropezar.
y buscar el consejo de alguien que sea más maduro en la fe cuando yo me doy cuenta que estoy batallando con algún pecado. O sea, si yo me estoy dando cuenta, yo tengo esta gran virtud o gran apertura de parte de Dios de que puedo entrar al trono de gracia en oración y decirle, Dios, yo siento que yo estoy batallando. E incluso poder pedir el consejo a una persona que yo considera que está más madura que yo. ¿Sabes qué? Y con honestidad decirlo, con todas sus palabras y con todas sus letras, estoy batallando en esto. No normalizar el pecado como forma de vida, ni creer que Dios está obligado a pasarlo por alto o minimizarlo, porque Él no lo hizo con su Hijo Jesús. ¿Verdad que no lo hizo con Él? Tampoco lo va a hacer con nosotros. Hay una necesidad de arrepentimiento en el corazón. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esto es algo que nosotros debemos de ver del perfil del creyente prudente. Es alguien que no se confía, que sabe correr en oración a Dios, que sabe pedir un consejo. ¿Por qué? Porque lo que busca es tener todas las herramientas posibles para aguantar hasta el final. Hasta el día en que el esposo venga por su iglesia o nos llame a cuentas a cada uno de nosotros. El creyente prudente siempre estará dispuesto a reconocer su debilidad para que Dios le supla en su gracia. No lo sabemos todo, ni estamos exentos. Puede pasar. Es bueno que lo tengamos en cuenta, que sepamos en dónde estamos pisando, que tengamos en la oración esta disciplina también de abrir el corazón a Dios para que lo examine. Como el rey David le decía, examíname, oh Dios, examíname. Porque hay cosas que a lo mejor a mí se me pueden estar pasando, pero yo sé que a ti no. Otra característica del creyente prudente es que, fíjese, hay algo muy interesante. Ellas estaban dispuestas a extraer su propio aceite. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Fíjese que según las costumbres judías, y esto lo tomé de diversas fuentes, porque hablando de historia sí hay que checar muchos datos. Usted sabe que está la Mishnah, pero también están los registros arqueológicos, pero también están los históricos, y hay que buscarle allí, pero en varias fuentes, y esto es como que el común denominador, era común que cada familia hiciera su propio aceite de oliva de manera artesanal y cuidando su pureza para su uso doméstico. Usted sabe que la cultura se usaba para cocinar, para las lámparas, tenía varios usos, pues. Pero había quienes lo vendían y lo utilizaban también como moneda de cambio. O sea, tenemos ahí el ejemplo de aquella viuda, ¿se acuerda que el Señor le proveyó aquellas vasijas? Ella lo vendía y con eso se estuvo manteniendo durante el tiempo del asedio, ¿no? Aunque no siempre su aceite de las personas que lo vendían tenían buena calidad. O sea, no es lo mismo hacerlo para los tuyos que para vender, ¿verdad? El proceso para extraer el aceite se escoge la aceituna, la que es buena para el aceite, se hace como una molienda de roca sobre roca, pero es una roca así estilo como la del molcajete, así, y se muele. Después esta pasta que se queda de la aceituna se deja reposar y se le da como un tipo sedazo. Y ya en el sedazo bien reposado, usted lo agarra el sedazo, quien han hecho esto es como un colador, pues es una tela que se utilizaba. Entonces usted y ya lo exprime y se va extrayendo el aceite que también a su vez se tiene que dejar reposar para que salga cada vez más puro. Y era un trabajo muy duro. Es algo muy parecido, como le digo, a la molienda del maíz. Sí, a lo mejor a muchos no nos tocó moler maíz, pero a quienes tuvimos abuelitos que sí o algo, o simplemente si hace una salsa de molcajete, sí o no se cansa el brazo. Ándele, así, así. Ahora imagínense las que molían el maíz y luego todavía amasaban para los tamales. No, hombre, qué bárbaras, mis respetos, merecen medalla. Pero en este caso, o sea, es algo muy parecido. O sea, era un trabajo duro, era pesado, era cansado. Y quienes han colado saben que a veces es un montón y te sale una cosita, ¿no es cierto? O sea, ya cuando ya terminas de exprimir, sale una vasija chiquita de un montón a lo mejor de aceitunas. Ahora, esto requería cierta experiencia y cuidado, tanto para escoger las mejores aceitunas para el aceite como para procesarlas, y de esto dependía su valor y pureza. Aún en día el aceite de oliva tiene diferentes grados de pureza, ya saben que están los extra vírgenes y de allí se siguen, ¿no? Ahora, el aceite que tenía una mayor pureza es el que tarda más en arder que uno que tenía menor calidad,
porque este se consume más rápido. Así que es posible que las insensatas no les faltara cantidad, sino que creen que les faltaba pureza. Es una gran posibilidad. A lo mejor vieron a las otras que llevaban 2 tinajas y dijeron, nosotros también, pero no estaba puro y se les consumió más rápido. Eso ya habla mucho al corazón de quien esté recibiendo de parte del Espíritu Santo. Mateo 25:8 dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Ahora, ¿ellas qué hicieron? No vayan y compren mejor, ¿verdad? No nos vayan a faltar a nosotras. Ahora, cada persona, cada uno de nosotros, en lo particular y en lo personal, somos responsables de la calidad y la cantidad de aceite que lleva nuestra lámpara. Esto estoy haciéndolo literal y en analogía. Y ahora sí, el que entienda, entienda, ¿verdad? Porque ahí ya es el Espíritu Santo hablando al corazón de cada quien. Nuestra responsabilidad es escoger de todo, en este caso vamos a hablar del conocimiento, de todo el conocimiento a nuestro alcance, lo que vale la pena procesar, después pasarlo por el colador de la palabra de Dios y guardarlo como un depósito para mantener la lámpara ardiendo con la llenura del Espíritu Santo en el corazón. De eso estamos hablando. Eso que te va a ayudar a permanecer, nos va a ayudar a permanecer hasta el final. Actualmente, vamos a entrar en un tema un poco escabroso. Dejen, agarro aire. Actualmente, en todo el mundo, existe un debate político, ético y moral sobre la manera en la que todos los seres humanos estamos consumiendo información. Se conoce que mucha de la información que está en las redes, mayormente que es de donde más consumimos, porque ya obviamente todos los canales y televisoras sí han disminuido mucho sus ratings, sus niveles de audiencia, porque obviamente ya las redes sociales, pues usted sabe, son más vistas. Pues mucha de esta información está manipulada para sembrar ideas que en muchísimos casos son contrarias a Dios. Lo que pasa es que algunas sí parecen buenas, pero hay que estar. La aparición de la IA, por ejemplo, ha aumentado la preocupación en varios sectores, sobre todo de las distintas cosmovisiones en el mundo que se han pronunciado por este hecho. La aparición de la IA es algo que tiene preocupadas a las distintas cosmovisiones de todo el mundo. Y esto se lo digo como un dato porque luego va a decir, ay, la hermana, qué exagerada. O sea, no, hay mucha gente que tiene un mayor rango a veces de estudio que uno y está preocupado. Por ejemplo, de allá del Vaticano ya se emitió una encíclica. Quien no sabe qué es eso, es una carta solemne en donde se tratan temas que son muy importantes. Esa encíclica se llama Magnificat Humanitas. Quien la quiera checar, lo digo como un dato para que vea que no es uno, sino que es información que todos podemos corroborar, porque al final del día usted no me tiene que creer a mí, sino que Dios tiene que estar consolidando la palabra en el corazón, ¿verdad? Hasta comunicados internos que advierten tener cuidado con esta nueva tecnología. Estos comunicados internos me refiero aún entre judíos, ortodoxos, Hay algunas también por ahí que vi que ya estaban prohibiéndola, totalmente prohibiéndola. O sea, no hay que ser tan ni muy, pero hay que tener cuidado. La pregunta que les ha surgido a toda esta gente, o sea, a todas estas personas que están así, es, ¿la IA es una herramienta humana? Digo, la IA es una herramienta para nosotros los humanos, o el humano es una herramienta que usa la IA para sembrar una corriente ideológica. Interesante, ¿no es cierto? Es un buen debate, es un buen debate. Porque sí es cierto, o sea, es una herramienta tecnológica, sí, pero hasta dónde luego nosotros podemos ser la herramienta de esa herramienta tecnológica. Ahora, el uso responsable de la información es lo que nos puede ayudar a mitigar la influencia e impacto de información maliciosa. Fíjense bien, ¿cuál es el uso responsable de la información? Y aquí vamos a pasar a un tema de ética cristiana. Referenciar todo lo que tomamos de internet.
Hay que referenciar lo que se toma de internet. Eso ayuda a reconocer a nuestro cerebro las cosas que se tienen que examinar. Esto no es mío. No, yo no, o sea, yo como ahorita ya les di varios puntos en donde yo de dónde tomé, etcétera, etcétera, de este estudio, de acá, de allá, yo corroboré, pero a mí se me puede pasar y a lo mejor alguno de ustedes dice, ay, qué hermana, no, o sea, está mal o algo. Entonces, hay que estar siempre constantemente. Referenciar todo lo que tomamos de internet ayuda a nuestro cerebro a reconocer las cosas que tiene que examinar con mayor detalle. El plagio, tristemente, es muy común en nuestros días. O sea, consiste en que alguien tome información, pueden ser frases, pueden ser estudios, pueden ser devocionales, pueden ser predicaciones, entre otras, que no son míos, y usarlos como míos sin referenciar al autor. ¿A qué le suena eso? Eso se llama plagio. Ahora, es igual cuando alguien descarga un libro o música de forma ilegal sin que el autor participe de las ganancias de su obra. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Piratería, plagio, robo. Términos bíblicos, robo. ¿Nos está permitido robar a los cristianos? No. Cuando yo tomo algo y lo subo como si yo, ¿verdad? Y no referencio, ¿qué estoy haciendo? Robando. ¿Verdad? Esto es nada más para abrir un poco nuestro pensamiento crítico, ¿verdad? Porque a veces pensamos, no, yo nunca lo haría. Y resulta que sí, pero a lo mejor no del modo que tú crees, que uno cree, pero lo estamos haciendo. Dice 1 de Timoteo 5:18, pues la escritura dice, no pondrás voz al árbol que te ya, y digno es el obrero de su salario, o al menos de ser referenciado, ¿no es cierto? Y no es por darle gloria al autor, en realidad, o sea, es para yo someter mi carne y que a mí, o sea, yo me deslindo de ese pecado. La gloria es para Dios siempre. El robo es un pecado delante de Dios y el plagio es robo. Ya quedamos todos, ¿sí o no? Ya fue unánime. Esto ya, no me salgan como los secretarios de la SEP, que siempre no. O sea, ya quedamos unánimes y todos juntos, ¿no? Ahora, si participamos de ello, ya desde allí la pureza del aceite que estamos procesando se puede ver alterado. ¿Sí o no? O sea, yo puedo estar dando algo que yo tomé de quién sabe quién y ya desde ahí la pureza ya se puede ver alterada. En mi corazón primero. En mi corazón. O sea, uno siempre tiene que estarse escudriñando en todas estas áreas y por eso les dije, son cosas que Dios ha tratado conmigo, pero que espero que sirvan de bendición para muchos. Si bien todas las herramientas virtuales pueden ser de gran ayuda, claro que sí, la IA es de gran ayuda, claro que sí. No es sabio depender de ellas al grado de no verificar el conocimiento que estamos obteniendo. Por ello es importante que nosotros aprendamos a buscar fuentes confiables para evitar caer en fraudes o paranoia causada por la desinformación. O sea, es importante que nosotros, ¿sabe que Google tiene su Google académico, por ejemplo? O sea, hay buscadores que son de mayor, que sí, te va a llevar a leer artículos de a veces mínimo 20 hojas, que son los que yo a veces he checado. Pero es más seguro, porque sé que la información que voy a extraer viene con más fundamento y es una fuente confiable, por lo cual me ayuda a que lo que estoy diciendo o haciendo lleve una mejor pureza. Fíjese, le voy a decir una cosa que nuestro pastor nos decía, y esto hablando de este depósito de la pureza en el corazón. Cuando nosotros cursábamos IPCO, los que estuvimos en IPCO, pues nuestro pastor era nuestro maestro. Y él siempre nos decía cuando íbamos a presentar exámenes, que ya sabrá que a todos se nos hacía el nudo en la garganta y en el estómago, y algunos ni iban, ¿verdad? Sin decir nombres. Pero decía que era muy importante orar, pero también estudiar para que el Espíritu Santo tuviera un depósito de dónde tomar para recordarnos, guiarnos y ayudarnos en nuestros exámenes. De otra manera, era imposible que el Espíritu Santo nos trajera a memoria, pues lo que por decisión desconocíamos. O sea, ¿de dónde va a tomar? De eso que nosotros estamos tomando. Por eso la importancia
de fijarnos de dónde tomamos, de no robar, de no cometer plagio, de no confiarnos, de no tomar la IA como algo que sustituye el pensamiento crítico humano. Dios siempre nos ha ayudado y nos va a ayudar siempre a comprender mejor su palabra. Y cuando todo este conocimiento es procesado, machacado por la roca que es Cristo y su palabra, nos vuelve creyentes prudentes, que no son fáciles de influenciar a hacer lo malo. O sea, tiene un peso, tiene una pureza, porque desde que yo lo estoy tomando, yo sé de dónde viene y lo estoy referenciando, no lo estoy robando y lleva más peso. ¿Sí me estoy dando a explicar? Yo sé que sí, porque veo la cara de algunos que estaban dormidos que se despertaron. Y eso aquí significa que hay algo que se está entendiendo. La triste realidad es que muchos cristianos hemos sido engañados precisamente por no usar sabiamente todas las herramientas a nuestro alcance para generar un criterio propio basado en argumentos bíblicos. Me gustó mucho ahora en la mañana la predicación que estaba dando el pastor Chuy Olivares, en donde hablaba de que una de las características de los religiosos o fanáticos es que suprimen el pensamiento crítico, o sea, evitan el criterio propio. Eso es y eso es lo que los lleva a tener actos de violencia. Al no tener pensamiento crítico ni criterio propio, eso te lleva al fanatismo. Y ponía como ejemplo, obviamente, las cuestiones del mundial. O sea, perdió, no, pero es que nos robaron. Pero, sí, o sea, no hay un pensamiento crítico, ¿me explico? Se cierra. Entonces, de allí la importancia de generar un pensamiento crítico. Esta falta de pensamiento crítico en los cristianos y de ese criterio propio, esto ha sido muy aprovechado por la religión en todos los tiempos y todas las cosmovisiones, póngale el nombre que quiera, hasta entre nosotros hay, entre los cristianos también hay, para cometer abusos de todo tipo. De todo tipo de abusos se ha visto aprovechándose de esa falta de criterio propio, sentido común, pensamiento crítico de las personas. ¿Por qué? Porque se creen todo lo que les dice la persona que está enfrente. Entonces, ahí ahorita está un líder religioso muy grande, de allá de la zona de Guadalajara, acusado en Estados Unidos por crímenes terribles. Escuchas los testimonios y la gente solita les llevaba a sus hijos, ¿eh? O sea, solita. Y entonces es donde uno voltea y dice, ¿dónde estaba? O sea, ¿qué estaba pensando? Pues, ¿a qué punto llega? Precisamente porque no tomamos la información, porque no estamos generando este pensamiento crítico informado. Confiar absolutamente en la palabra de un hombre o mujer, me incluyo, sin confrontarla con la Biblia, ha sido el error que muchos han pagado muy caro. Yo me incluyo, o sea, yo estoy hablando aquí, pero el que usted no la confronte con la Biblia, o sea, de verdad, confróntela con la Biblia, por favor, yo me puedo equivocar, por favor. Y lo mismo ha pasado con la IA. No es sabio creer ciegamente la información que nos muestra sin contrastar con diversas fuentes confiables. Ahora les voy a decir una cosa que venía a mi corazón. Hay gente que es bien criticona con los sermones de a veces que se le da o con la palabra, pero lo de la IA se lo come completo. Yo digo, ¿no se estará aplicando aquí esa máxima del Señor Jesucristo que cuelan el mosquito y se tragan el camello? Pensamiento crítico. Vamos a expandirnos. Ahora, el común denominador nos hace ver una realidad muy humana. No nos gusta batallar. No nos gusta. Me incluyo. ¿A quién le gusta batallar? Que levante la mano de veras y lo vamos a poner a batallar. No nos gusta batallar. Es una realidad muy humana. No nos gusta batallar. Históricamente siempre preferimos tomar lo que nos parece más fácil y cómodo que iniciar un proceso de búsqueda de información confiable, de pensamiento crítico, de discernimiento, en el caso de los cristianos. Porque los cristianos, al tener el Espíritu Santo, tenemos esta herramienta del discernimiento activada con nuestro paquete de salvación. Mire qué pack nos mandó Dios. ¿Qué más queremos? Es la versión más premium que existe. Las vírgenes prudentes, cuyo aceite mantuvo su lámpara encendida hasta la llegada del esposo, estuvieron dispuestas a procesar su propio aceite porque sabían que duraría más.
Dice Mateo 5:10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y sabe qué? A las otras se les cerró la puerta. Mientras las insensatas solo se dedicaron a comprar lo que les vendían por la comodidad de no tener que vivir el proceso. No compre todo lo que le venden. Pensamiento crítico, discernimiento de la palabra de Dios. Nos va a ayudar a permanecer hasta el final. Se lo digo en el 2026. De aquí a 10 años, ya veremos cómo está la iglesia del Señor. Con los que sí lo aplicaron y con los que no. Mateo 25, 11 y 12 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Andaban comprando quién sabe en dónde, se lo perdieron. No se lo tomaron con responsabilidad del encargo, ni le metieron pureza. Se cerró. Qué triste. Pero no queremos ser de ahí, ¿verdad? El perfil del creyente prudente que permanece hasta que su Señor le llame a su presencia es el de alguien que está dispuesto a adorar a Dios con todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, y para ello es indispensable tener un culto racional, no religioso solamente. Para ampliar el concepto, escucha la predicación de nuestro pastor Chuy Olivares del día de hoy, para que se amplíe este concepto, porque nosotros ya estamos, mis amados hermanos, sobre el tiempo. Yo sé que usted piensa que han pasado 5 minutos, pero ya llevamos 50. Romanos 12, del 1 al 2, nos dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Qué tremenda esta versión. Para ello es muy importante mantenernos bien ocupados, así, pero en la buena manera, aprendiendo de la Biblia, tomando toda esa información que nos ayuda a fundamentar en nuestro corazón las verdades absolutas de Dios. Dios se revela aún por medio de su propia creación. Usted nomás voltea a ver y hay algo que Dios puede revelar al corazón del ser humano, porque toda su creación habla de Él. Y nos enseña a través de personas aún que nosotros ni pensábamos. Pero el que está dispuesto a entender y a ser guiado por el Espíritu Santo va a comprender, va a tomar y va a crecer y va a permanecer hasta el final. La presión que el sistema mundial está ejerciendo constantemente en el creyente sacará a luz nuestra verdadera naturaleza. Sí o sí, eso es de ley. Nadie, mis amados hermanos, es engañado sin razón. La verdad es que el engaño viene por el desconocimiento y el desconocimiento es algo opcional. Por ello, en aquel día, cuando estemos delante de Dios, ninguno tendremos excusas para no haber vivido en la verdad que es Jesucristo. O sea, aquel que diga, es que yo no sabía, eso tiene remedio. Hay que empezar a saber, hay que empezar a conocer y que se haga rema en el corazón para empezarlo a vivir. El desconocimiento es opcional. Es opcional. El que se quede se queda ahí. Ahí están entre las 5 vírgenes. Pero el que quiere permanecer hasta el fin va a comenzar a buscar esa pureza en todo. El perfil que Dios busca en el creyente prudente es muy claro. Responsable de sus actos, que no minimiza el pecado ni su debilidad hacia él, que camine con honestidad hasta en las más pequeñas cosas que quizás otros humanos no pueden ver, que esté dispuesto a ser previsor y trabajar por mantener la llenura del Espíritu Santo en el corazón. Esa llenura continua del Espíritu Santo siempre va a ser proporcional al esfuerzo diario del creyente en extraer el conocimiento y la sabiduría de Dios de todos los depósitos posibles. Dios ha dejado muchos depósitos. Y el principal, la fuente, la palabra de Dios. Pero nos enseña de muchas. Dios se manifestó a nosotros de muchas formas y se manifiesta de muchas maneras.
para no quedarnos sin aceite, mis hermanos, nos debemos esforzar en adquirir el conocimiento que nos permita vivir con el perfil del creyente prudente que logró llegar a las bodas y entrar. Es allí en donde nosotros queremos estar, ¿sí o no? O se quiere quedar afuera. Ya hizo todo el esfuerzo y le cierran la puerta. Como los que llegan ahora en los programas, ¿no? Y se forman y a uno enfrente, no, hasta aquí. Ay, qué feo se ha de sentir. Ya te aventaste la fila de toda la noche, ya te dormiste y hasta aquí nomás. A mí eso no me gusta y yo no quiero que usted tampoco lo pase. Nos vemos en las bodas del Cordero. Amén. Nos ponemos de pie para orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra, que siempre es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, que discierne las intenciones del corazón, Señor, y que aún no está la palabra en nuestra boca cuando tú ya la conoces toda. Gracias, mi Dios, por ser ese Dios omnisciente, ese que todo lo sabe y que ve más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. Ayúdanos a caminar en honestidad, en integridad, a no confiarnos, Señor, porque los tiempos son malos, Señor. Es un error, Señor, el creer que a nosotros jamás seremos tentados, porque la carne, Señor, ahí está siempre tratando de jalar hacia lo malo, pero el Espíritu, Señor, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, siempre, Señor, vendrá esa fortaleza de lo alto que nos muestra juntamente con la tentación la salida para poder resistir hasta el día malo. Mi Dios, gracias por ese depósito hermoso que has guardado en nuestro corazón. Gracias porque todos podemos acceder a Él. Porque yo misma me maravillo muchas veces en muchas pruebas, Señor, y veo que está la palabra allí. Señor, me brota, sale del corazón. Y es allí, Señor, en donde yo quiero permanecer, seguir llenándome de todo aquello que me lleve a ti. Gracias, Padre, muchísimas gracias por dejar un depósito tan inmenso como es tu palabra. Insondables misterios hay en ella y nosotros queremos siempre meditarla de día y de noche. Te damos muchas gracias, Padre, y te adoramos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.